esperamos ser de bendición para sus vidas y que en esta mañana podamos gozarnos en la presencia de nuestro gran Dios. Bien, mis amados, ¿qué es tomar su nombre en vano? No es solamente utilizar la palabra de Dios en chiste o utilizarlo en reuniones de una manera que la gente se ría de Dios y de su palabra, sino cuando aquí alguien se para a predicar y a nosotros no nos interesa lo que esa persona está diciendo porque estamos en otro asunto diferente. El nombre del Señor es profanado en su casa cuando aquellos que vienen a invocar su nombre, cuando aquellos que vienen a oír su palabra, no le prestan atención a Dios. Por eso, queridos, necesitamos ser restauradores de la verdadera adoración, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. No solo los que vengan a adorarle en el Espíritu, sino también los que le adoren en verdad. Los que estén dispuestos a abrir su corazón a la verdad y a decir: Señor, ayúdame, necesito cambiar, necesito mirar mi vida realmente como está delante de ti, realmente mi corazón gime y clama por tu palabra. Cuando tú me hablas, entonces yo me rindo y tomo una actitud de reverencia para decir: Señor, necesito tu ayuda. ¿Saben por qué muchas de las reuniones que tenemos en este lugar salimos vacíos? Porque no venimos a reflexionar en lo que Dios nos viene a enseñar. No venimos a prestar realmente atención para que el Señor, a través del Espíritu Santo y de su palabra, pueda tocar nuestros corazones y podamos ver la triste realidad de nuestra vida y Dios pueda hacer algo por ti y por mí para salvarnos. Ese es el resultado de la verdadera invocación del nombre de Dios. Por eso hay salvación cuando su nombre realmente se invoca, cuando hay respeto a su palabra, cuando hay reflexión, cuando hay una contrición de corazón, cuando humillamos nuestras almas y decimos: Señor, ayúdanos, porque lo que tú nos dices, lo que tú nos enseñas, no lo estamos viviendo en nuestra vida. Pero cuando no le prestamos atención a lo que el Señor habla, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo por ti y por mí? Hemos perdido el tiempo en este lugar. Por eso, si no hay reverencia, es porque no hay respeto a la palabra de Dios. Y si no hay respeto a la palabra de Dios, el Señor decide irse de esos lugares. Porque ¿para qué va a estar con su bendición si no queremos recibirla? Porque nuestra actitud muestra lo que hay en el corazón. El que no es humilde no acepta su error y su pecado para decir: Señor, ayúdame, necesito hacer las cosas como tú me las pides. Porque, hermanos, aquí venimos no para agradarnos a nosotros mismos, venimos para recibir bendición de Dios, y la bendición de Dios se recibe solamente cuando vivimos y hacemos las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Ahí está el secreto de la verdadera felicidad del ser humano. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y para que eso pueda ocurrir, debe de haber humildad en el corazón. Por eso el Señor dice: yo humillo a los exaltados, pero exalto a los que se humillan delante de mí. Yo le doy gloria al Señor, aunque me falta muchísimo para alcanzar el ideal del Señor, y cada día lucho por ser mejor delante de Él. Yo le doy gracias al Señor porque en el tiempo del pasado hubo personas que me corrigieron, que me enseñaron, que me discipularon, que me llamaron y me dijeron. Personas que también aquí desde la plataforma orientaban de esa manera, a tener reverencia, a tener respeto, y solo así pude entender que Dios desea que su nombre sea glorificado y sea respetado aún desde lo más íntimo de nuestro corazón, porque a veces podemos estar en silencio
Pero si mi mente no está conectada con lo que Dios, también Dios lee, y Él sabe quiénes están respetando desde el corazón lo que Él está diciendo, quién está rechazando su palabra. Dios lee el corazón. Dios sabe la vida que nosotros llevamos y con qué actitud venimos a este lado. ¿Y sabe qué dice? Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13. Vea lo que dice. Quizás en esta mañana, no sé con qué actitud haya venido usted a invocar el nombre del Señor, pero si usted quiere alcanzar salvación, permita que si ha venido con una actitud equivocada, Dios pueda transformarle su mente y su corazón, y puedas humillarte en esta hora y decir: Señor, perdóname, porque he venido con un corazón orgulloso, he venido con un corazón resentido, he venido con un corazón indisciplinado, con un corazón irreverente, he venido cargado de un montón de cosas. Señor, transforma mi vida y mi corazón, cámbiame. Quiero humillarme delante de ti, quiero tener un corazón lleno de paz, de gozo, de agradecimiento, un corazón que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario ese corazón, mis amados, porque es la manera en que Dios acepta nuestra adoración. Si no venimos con un corazón dispuesto a recibirle a Él, a humillarnos, a reconocer nuestra condición, hermanos, Dios no acepta ninguna adoración que no esté basada en el verdadero arrepentimiento y reconocimiento del pecado. Por eso dice aquí en el capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. O sea, Él conoce la vida y el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Él sabe con qué actitud hemos venido a adorarle. Él sabe la manera en que en esta hora estamos recibiendo la palabra. Por eso a mí no me preocupa si usted la recibe o no la recibe. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. He encontrado personas cuando he salido que han salido hasta bravas y me han hecho. Y yo le digo: hermano, no se ponga bravo conmigo. Yo lo que hablé no fueron mis palabras. Todo lo sustenté con un escrito está. Así que póngase bravo ¿con quién? Con el Señor. Y humille su corazón para que Dios tenga misericordia de usted. A mí no me preocupa cómo usted recibe la palabra o no la recibe, si la recibe o no la recibe. Ese no es problema mío. El problema mío es enseñar la verdad, es predicar la verdad, es dar a conocer la voluntad de Dios para su vida. El problema ahora es de usted ¿con quién? Con Dios. El problema mío es como yo estoy tomando lo que Él también me enseña a mí. Porque al igual que ustedes, yo también necesito cada día ser instruido en la voluntad del Señor. Cada día necesito conocer lo que Dios desea para mi vida. Y por eso lo predico, por eso lo enseño. Porque yo no puedo predicar algo que yo no estoy aceptando en mi vida. Por eso, queridos, algún día tendremos que dar cuentas. Sea que tomemos en serio o no tomemos en serio este evangelio, tendremos que dar cuentas. ¿Y saben qué pasa si no tomamos en serio este evangelio? Vamos allí más atrasito, en el capítulo 2. Escucha. Por tanto, hermanos, versículo 1, es necesario que con más diligencia, ¿es necesario que qué? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué pasa si no le prestamos atención a la palabra de Dios? ¿Qué pasa
¿Qué pasa si no le prestamos atención a la palabra de Dios? Hermano, lo más posible que dice la palabra del Señor es que terminemos, ¿dónde? Por fuera. Vamos a cometer graves errores. ¿Saben quiénes son los primeros que van a caer en la apostasía final? En la apostasía omega. Aquellos que no respetan la palabra de Dios, aquellos que no respetan a Dios, aquellos que no temen a Dios ni le dan gloria. Por eso el mensaje del primer ángel es clave en nuestra experiencia final de la historia de este mundo. Porque aquellos que no aprendan a tener la experiencia de temer a Dios y darle gloria con su vida, son los primeros que le van a dar la espalda al Señor cuando venga la gran prueba. Saben, mis amados, no quiero asustarlos con lo que les voy a decir, pero si no se ha dictado la ley dominical en Estados Unidos, que es donde va a empezar esta gran prueba final para los hijos de Dios, es porque la mano poderosa del Señor ha detenido. Les voy a regalar un dato. Ya el matrimonio homosexual fue aprobado allá. Ya el matrimonio homosexual, y eso era algo más difícil que la ley dominical. ¿Saben por qué? Porque el domingo todo el mundo lo guarda. La mayoría lo guarda. Qué fácil es dictar una ley que apruebe que el domingo sea guardado obligatoriamente. Fácil, todo el mundo lo guarda. Pero ¿por qué el Señor no ha permitido eso? Porque, hermanos, todavía hay miles de personas que no invocan verdaderamente el nombre de Dios. Las iglesias se llenan. Pero ¿sabe qué es lo que Dios está buscando dentro de las iglesias? Verdaderos adoradores que invoquen su nombre y que vivan una experiencia de salvación con Cristo Jesús. A veces nos afanamos por bautizar gente, por llenar iglesias, pero realmente les enseñamos a invocar y a respetar el nombre del Señor. Realmente les enseñamos a amar a Dios para que estén dispuestos a abandonar lo que tengan que abandonar y a recibir lo que Dios desea para ellos. No. Y por eso cada día las iglesias se llenan de irreverencia, de mundanalidad. Por eso dice aquí, hermanos, si hoy oímos la voz del Señor, atendámosla con diligencia, antes que finalmente nos deslicemos. Pero ahora vea lo que advierte el Señor, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, si lo que se habló en el pasado, el pueblo falló y finalmente vino el castigo sobre ese pueblo, y nosotros vemos lo que sucedió finalmente sobre el pueblo predilecto de Dios. Rechazó al Mesías, rechazó al Salvador, crucificaron a Jesús, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. ¿Y saben por qué? Porque habían despreciado la palabra de Dios, habían rebajado los principios y ya no respetaban ni siquiera el templo, lo habían convertido en casa y cueva de ladrones. Hermanos, estamos convirtiendo hoy eso nuestras vidas. ¿Cómo está el templo de nuestros hogares? Hay 3 templos que necesitamos respetar: el templo de nuestro cuerpo, el templo de nuestro hogar y el templo donde se viene a adorar el nombre del Señor. Si usted en primer lugar no aprende a respetar su cuerpo como templo del Espíritu Santo, lo demás va a ser también profanado. Y eso le pasó al pueblo de Dios de antaño, mis amados. Y por eso el Señor advierte en su palabra que estas cosas les acontecieron y están escritas como ejemplo para quienes, para aquellos que hemos alcanzado el fin de los siglos, para que la historia no se repita en su vida ni en mi vida. Porque al fin y al cabo, muy pronto estos templos van a ser cerrados. Y por eso es vital hoy los grupos pequeños.
Y qué triste que ni a los grupos pequeños vamos. Qué triste que muchas veces ni las casas las prestamos para que sea un foco de bendición para otras almas. Eso muestra la vida espiritual que nosotros llevamos, que no estamos dispuestos a acelerar la predicación del Evangelio para que Cristo venga pronto. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 24:14? Y el Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es necesario que todas las personas invoquen realmente el nombre de Dios para que sean salvas. Ese es el objetivo para el cual hemos sido llamados, hermanos. No para llenar una silla más. Esta es la escuela del Señor. Venimos a prepararnos para transformar nuestra vida con el poder de Dios y para que al ser transformados salgamos a transformar este mundo para la gloria del Señor. Ese es el objetivo de la iglesia. Esto es un hospital de restauración para que al ser restaurados salgamos a llevar la medicina del Evangelio para que otros sean restaurados para la gloria del Señor y sean preparados para la venida de Cristo y la vida eterna. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos? ¿Saben? Vean lo que dice aquí en el capítulo 9 de este libro, El Camino a Cristo. Ya lo he leído varias veces y me lo estoy leyendo otra vez. Y hermanos, cada día encuentro más cosas extraordinarias. Vean lo que dice aquí. ¿Qué estamos haciendo realmente para el Señor? Para que otros lleguen a invocar su nombre. Pero si yo no lo estoy invocando realmente como Dios quiere, pues ¿cómo voy a invitar a otros a que lo hagan? Por eso necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, una relación que vaya desde adentro del corazón. Y el único que puede cambiar mi corazón es Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder. Y cambiado el corazón, somos nuevas criaturas en Él. ¿Y saben qué pasa? Entonces Él produce en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Escucha. El amor al Señor. ¿El amor a quién? Usted dice que ama a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos decimos que amamos a Dios? Escucha lo que dice aquí. ¿Qué es el amor a Dios? Capítulo 9, página 83. ¿Qué es el amor a Dios realmente? Escucha. El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como Él trabajó. ¿Cómo se manifiesta el amor del Señor en nosotros? Cuando estamos dispuestos a trabajar como Él ¿qué? O sea, el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Ahora vean lo que sigue diciendo. Para beneficiar y elevar la humanidad, nos inspirará amor, ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero ahora vean lo interesante, vean lo que viene aquí. El esfuerzo de hacer bien a otros se tornará en bendición para nosotros mismos. Y es el secreto para que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. En otras palabras, aquel que no se dispone para invocar realmente el nombre de Dios, en otras palabras, para servir a Dios como Dios quiere que lo sirvamos, nunca va a crecer en su vida espiritual. Por el contrario, se va a convertir en un instrumento de Satanás para impedir que otros obren para salvación de las almas. Porque el que no trabaja, el que no sirve, es porque vive una vida ociosa espiritualmente. Y la Biblia dice, aquel que está ocioso, aquel que está sin hacer nada, es instrumento ¿de quién? De Satanás. Mente desocupada, dice el mensaje para los jóvenes, es taller ¿de quién? Del diablo. ¿Y qué es una mente desocupada?
el que no se esfuerza por servir a su Señor, el que no trabaja para predicar, para dar testimonio, para invocar realmente el nombre de Dios en aquellas personas que necesitan ser alcanzadas por el poder del Señor. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Lo que leímos al final. Cuando usted ayuda a otro, cuando usted bendice a otro de la bendición que Dios le ha dado, ¿quién es el mayor beneficiado? Nosotros. Dios se agrada de aquellos que realmente se dejan utilizar de corazón para gloria de su nombre. Él no capacita en vano. Él llama a los capacitados. Solo tienes que preguntarte: ¿qué tengo yo hoy para ofrecerte, Señor? Y sea poco o sea mucho, hermano, Dios puede hacer de lo poco, de lo mucho, cosas extraordinarias, porque tenemos un Dios poderoso. ¿Qué tenía Moisés en su mano cuando el Señor le dijo, y lo llamó y dijo: Señor, hasta tartamudo soy para hablar? Y así era Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu qué? ¿Y sabe qué hizo con esa varita? Con esa varita simple ahí que no tenía. ¿Sabe qué hizo? Con esa vara pudo abrir el mar rojo. Con esa vara pudo hacer descender cada una de las plagas para que el pueblo de Israel fuera libertado. Porque el poder no estaba en la vara, el poder estaba en ¿quién? En el Señor. Pero la vara era símbolo de la entrega de todo lo que tenía, de todo lo que era, aunque era poco delante de los ojos de Dios. Para Él el corazón es lo más importante, la disposición. Sea poco o mucho lo que tú tengas, ofrécelo al Señor, porque en la mano del Señor podemos hacer cosas extraordinarias y grandes para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Pregunto, ¿fueron grandes los hombres que Dios utilizó en el pasado? ¿Quiénes eran ellos? No eran nadie. Pero en la mano del Señor fueron grandes héroes de la fe, hombres que fueron utilizados con poder, y miles de personas fueron llevadas a los pies de Cristo Jesús. Saben, mis amados, Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida y a través de mi vida, si realmente aprendemos a invocar el nombre del Señor, a temer a Dios y a darle ¿qué? Y a darle la gloria. ¿Te gustaría vivir esa experiencia con Cristo hoy? ¿Te gustaría ser un instrumento en las manos del Señor? Quiero terminar con lo que dice este párrafo, que me llamó mucho la atención y que no puedo terminar sin compartirlo en esta hora. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 11. Escucha. Usted y yo quizás hoy podemos ser como Caín. Podemos ser los Caínes de los últimos días. Hermanos, cuando nosotros no estamos dispuestos a ser utilizados por Dios, a velar por nuestros hermanos. ¿Saben por qué la iglesia está desunida? ¿Por qué cada quien hace lo que quiere y no nos importa si los hermanos vienen, si los amigos vuelven? Hay tanto desinterés porque estamos tan centrados en nuestra vida egoísta que no nos importa la vida de los demás. Pero quieren que les diga una cosa: somos responsables de nuestros hermanos que tenemos al lado, porque todos hacemos parte del mismo cuerpo. ¿Y a quién le pertenece ese cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Así que usted y yo no podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Si alguien se enferma, debemos acudir a socorrerlo. Si alguien no vuelve, debemos ir a motivarlo para que vuelva, para que se fortalezca. Escucha, si no hacemos eso, Dios nos va a pedir cuentas en el día final como iglesia. De una manera personal e individual, lo que podríamos haber hecho. Hermanos, me he encontrado con personas que no han vuelto a la iglesia, hermanos, ¿y saben qué me dicen? Hermano, ya llevo 4 meses y no he ido a la iglesia, y ni siquiera el pastor ha venido por aquí a preguntar por mí. ¡Qué tristeza! ¿Para qué Dios nos ha colocado en este lugar si no es para que realmente invoquemos su nombre? Invocar el nombre de Dios significa que otros puedan ver en mí a Cristo Jesús,
¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo? Él iba al pecador, Él iba al necesitado, Él iba hacia sus hermanos. Él se preocupaba más por ellos que por su propia vida, porque Él vino a morir y a entregarlo todo para que tú y yo fuésemos alcanzados. Amén. Escucha, vi que el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Destruirlo a usted y destruirme a mí. ¿Cómo? Escucha. El ensalzamiento. ¿El qué? El creerme santo. Yo sí soy santo. Yo sí hago. ¿Verdad? Y cuando vemos que alguien cae, que alguien falla, le caemos encima. Pregunto, ¿Dios ha colocado esta iglesia para destruir o para edificar? El pecado no se puede tapar con un dedo. Pero Dios no me ha llamado a condenar a nadie, me ha llamado a redimirlo del pecado. Hay que hablar, porque si usted esconde el pecado es cómplice. Pero debemos restaurar y no destruir. Si usted ve a su hermano en pecado, ¿cuál es su deber? Ir y amonestarlo en el amor del Señor. Hermano, está mal, y mostrarle el escrito está. Y decirle, hermano, vengo a orar por usted, porque al igual que usted tiene esa debilidad, yo tengo otras. Oremos juntos para que Dios lo haga un vencedor. Apártese de ese pecado, invoque realmente el nombre del Señor y va a ser salvo. Pero cuando, hermanos, nos prestamos para divulgar el pecado de nuestros hermanos, estamos en el camino de Satanás. Pregunto, ¿Satanás es el acusador de nosotros? Sí. Cuando usted se presta para el chisme, usted está destruyendo un alma y está en la garra del diablo. Está peor que aquel que está en el pecado. Dice acá, vi que el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha penetrado en las iglesias. Debe de haber más humildad. ¿Qué debe de haber? Para yo comprender la necesidad del otro, para colocarme en los zapatos del otro y para cerrar mi boca, porque quizás mañana yo puedo estar en ese lugar. Y el Señor dice, con la misma vara que medís, seréis ¿qué? Seréis medido. Hermanos, tenemos que ser prudentes. Yo me quedo admirado con lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 17. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese ¿qué? Ni siquiera Jesús nos condena. Él vino a ofrecernos salvación. Pero ¿quién es el que finalmente se condena? Usted mismo. Yo no tengo la necesidad de condenar a nadie. Yo no he sido llamado para condenar a nadie. He sido llamado para predicar un evangelio de salvación. Cada quien se condena si prefiere el pecado antes que a quién. Antes que a Cristo, que es el que nos liberta del pecado. Así que no condene a nadie. Predique el evangelio, muestre el pecado y cada quien tendrá que tomar su propia ¿qué? Decisión, porque al final todos tendremos que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor. Y Él sí es el juez. Él sí es el que nos va a condenar, pero de acuerdo a la decisión de quién, de cada uno de nosotros. Termino. El ensalzamiento ha penetrado en las iglesias. Debe de haber más humildad. Se manifiesta demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros de Dios. Cada quien anda por su ¿qué? Por su lado. Hermano, necesitamos ser un solo cuerpo, ser una sola iglesia, ir todos en la misma dirección. Para eso necesitamos humildad. Agachar la cabeza y decir, vamos a hacer las cosas así. Vamos a unirnos, vamos a unificarnos. Todos valemos en la viña del Señor. Esto debe ser puesto a un lado. ¿Qué? El espíritu de independencia. Esto debe ser puesto a un lado y los siervos de Dios deben unirse. ¿Cómo deben estar? Una iglesia unida jamás será ¿qué? Jamás será vencida, porque el poder de Dios se manifestará en su iglesia. Amén.